Existe un versículo muy poderoso que ha trascendido el tiempo. Es la enseñanza más cercana a Jesús y ha transformado la vida de millones de personas, pero no se encuentra en la Biblia que tú conoces. Este versículo estuvo más de 1000 años bajo tierra, y llegó un día en el que Dios quiso que fuera encontrado. La Biblia está compuesta por 66 libros que fueron elegidos y que hoy en día conocemos, pero otros libros se descartaron y fueron escondidos para que no los encontraran quienes los querían destruir. Sin embargo, más de 1000 años después, Dios quiso que estos libros fueran descubiertos en Egipto. Un día, un pastor de ovejas estaba en un monte con sus ovejas. De repente, una de ellas se descarrió. Entonces, el pastor dejó al resto del rebaño y fue a buscar la oveja hasta una cueva profunda. En esa cueva, el pastor encontró unas ánforas con unos pergaminos dentro, que son lo que hoy conocemos como los gnósticos. Entre estos libros escondidos se encontró una joya oculta, el Evangelio perdido de Santo Tomás. ¿Por qué es tan especial este Evangelio? Imagina tener acceso a las palabras exactas de Jesús, sin filtros ni interpretaciones. Este Evangelio es el más cercano a la palabra real de Jesús, lo que lo convierte en una guía invaluable para entender y aplicar las enseñanzas de Cristo de manera auténtica. Y aquí, en el Evangelio de Santo Tomás, es donde encontramos el versículo más poderoso de todos. El mensaje detrás de estos versículos ha sido transformador para millones de personas, pero compruébalo por ti mismo, porque detrás de estos versículos está, en realidad, la tríada, las 3 enseñanzas claves de Jesús para entender realmente todo el cristianismo. En las primeras palabras de este Evangelio nos da una advertencia. Jesús dijo: quien encuentre el significado de estas palabras no probará la muerte. ¿Por qué empieza Santo Tomás con esta frase? Este siguiente versículo se puede traducir por las palabras: quien entienda estas palabras encontrará la clave para la eternidad. Pero Jesús utiliza la palabra muerte. ¿Qué es la muerte? Esta frase nos invita a una reflexión profunda sobre la vida y la muerte. Para muchos, es el fin de la existencia física, pero Jesús nos dice que hay una vida más allá. ¿Podría ser que entender estas palabras nos permiten vivir una vida tan plena y significativa que trascienda esta existencia física? Piensa en cómo vives tu vida. ¿Te sientes estancado, como si algo te faltara? Jesús nos sugiere que el verdadero entendimiento de sus palabras podría liberarnos de ese estancamiento, ofreciéndonos una vida llena de propósito y plenitud. El segundo versículo continúa diciendo: cuando encuentres, te turbarás, y al turbarte, te maravillarás y reinarás sobre el todo. Este versículo nos lleva a descubrir una verdad que transformará nuestra vida. Imagina encontrar una verdad que sacuda tus creencias y cambia tu perspectiva del mundo. Sentirse turbado es una señal de que estás a punto de experimentar un cambio profundo, pero no te detengas ahí. Al permitirte sentir esa turbación, empiezas a maravillarte. Es en este momento de asombro cuando comienzas a ver el mundo con nuevos ojos. ¿Cuántas veces te has sorprendido al descubrir algo nuevo sobre ti mismo o sobre la vida? Este asombro es el inicio de una transformación profunda. Finalmente, el versículo promete que, al maravillarte, reinarás sobre el todo. ¿Qué significa esto para ti? Reinar sobre el todo implica alcanzar un nivel de comprensión y control sobre tu vida que antes parecía imposible. Reflexiona sobre las veces en tu vida en que has descubierto algo nuevo y cómo ese descubrimiento te ha cambiado. Cada vez que te permites sentirte turbado y luego maravillado, das un paso hacia tu verdadero poder. Y aquí llegamos al tercer versículo. Este es el versículo más poderoso que existe y empieza así. Jesús dijo: si aquellos que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán más bien,
el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta es la auténtica explicación del reino de los cielos. Jesús nos dice claramente que el reino no está en el cielo ni en el mar, sino dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Jesús empieza el versículo advirtiéndonos: los medios de comunicación, la sociedad, incluso tus amigos y familiares pueden tener buenas intenciones, pero al final del día, la verdadera guía está dentro de ti. ¿Estás dispuesto a escuchar tu propia voz? Este versículo continúa invitándonos a una reflexión profunda sobre dónde buscamos el reino de Dios y cómo el autoconocimiento nos libera y transforma. Jesús nos advierte que no busquemos el reino en lugares externos. Si nos dicen que el reino está en el cielo, las aves nos tomarán la delantera. Si nos dicen que está en el mar, los peces nos tomarán la delantera. Esto significa que buscar la divinidad fuera de nosotros mismos es un error. Jesús nos dice claramente que el reino está dentro y fuera de ti. En Lucas 17, Jesús afirma: el reino de Dios está dentro de vosotros. El reino de Dios no es un evento futuro ni un lugar distante. Está presente aquí y ahora, extendido sobre la tierra. En Mateo 5, Jesús dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón nos permite ver a Dios y reconocer su reino en nuestra vida diaria. Piensa en cómo ha buscado respuestas en el exterior, en libros, en líderes, en la opinión de los demás. ¿Cuántas veces te has perdido el sentido buscando en el lugar equivocado? Tienes que mirar hacia adentro, porque todas las respuestas que buscas ya están dentro de ti. En el versículo 113 del Evangelio de Tomás, los discípulos preguntan a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino? Jesús les responde: no vendrá con expectación. No dirán: he aquí, o helo allá, sino que el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. A menudo buscamos señales grandiosas y eventos espectaculares que nos indican la llegada del reino de Dios. Sin embargo, Jesús revela que el reino del Padre ya está extendido sobre la tierra, pero los hombres no lo ven. Esto nos lleva a considerar nuestra capacidad de percibir lo divino en nuestro entorno. Existe un versículo muy poderoso que ha trascendido el tiempo. Es la enseñanza más cercana a Jesús y ha transformado la vida de millones de personas, pero no se encuentra en la Biblia que tú conoces. Este versículo estuvo más de 1000 años bajo tierra, y llegó un día en el que Dios quiso que fuera encontrado. La Biblia está compuesta por 66 libros que fueron elegidos y que hoy en día conocemos, pero otros libros se descartaron y fueron escondidos para que no los encontraran quienes los querían destruir. Sin embargo, más de 1000 años después, Dios quiso que estos libros fueran descubiertos en Egipto. Un día, un pastor de ovejas estaba en un monte con sus ovejas. De repente, una de ellas se descarrió. Entonces, el pastor dejó al resto del rebaño y fue a buscar la oveja hasta una cueva profunda. En esa cueva, el pastor encontró unas ánforas con unos pergaminos dentro, que son lo que hoy conocemos como los gnósticos. Entre estos libros escondidos se encontró una joya oculta, el Evangelio perdido de Santo Tomás. ¿Por qué es tan especial este Evangelio? Imagina tener acceso a las palabras exactas de Jesús, sin filtros ni interpretaciones. Este Evangelio es el más cercano a la palabra real de Jesús, lo que lo convierte en una guía invaluable para entender y aplicar las enseñanzas de Cristo de manera auténtica. Y aquí, en el Evangelio de Santo Tomás, es donde encontramos el versículo más poderoso de todos. El mensaje detrás de estos versículos ha sido transformador para millones de personas, pero compruébalo por ti mismo, porque detrás de estos versículos está, en realidad, la tríada, las 3 enseñanzas claves de Jesús para entender realmente todo el cristianismo. En las primeras palabras de este Evangelio nos da una advertencia. Jesús dijo: quien encuentre el significado de estas palabras no probará la muerte.
¿Por qué empieza Santo Tomás con esta frase? Este siguiente versículo se puede traducir por las palabras: quien entienda estas palabras encontrará la clave para la eternidad. Pero Jesús utiliza la palabra muerte. ¿Qué es la muerte? Esta frase nos invita a una reflexión profunda sobre la vida y la muerte. Para muchos, es el fin de la existencia física, pero Jesús nos dice que hay una vida más allá. ¿Podría ser que entender estas palabras nos permiten vivir una vida tan plena y significativa que trascienda esta existencia física? Piensa en cómo vives tu vida. ¿Te sientes estancado, como si algo te faltara? Jesús nos sugiere que el verdadero entendimiento de sus palabras podría liberarnos de ese estancamiento, ofreciéndonos una vida llena de propósito y plenitud. El segundo versículo continúa diciendo: cuando encuentres, te turbarás, y al turbarte, te maravillarás y reinarás sobre el todo. Este versículo nos lleva a descubrir una verdad que transformará nuestra vida. Imagina encontrar una verdad que sacuda tus creencias y cambia tu perspectiva del mundo. Sentirse turbado es una señal de que estás a punto de experimentar un cambio profundo, pero no te detengas ahí. Al permitirte sentir esa turbación, empiezas a maravillarte. Es en este momento de asombro cuando comienzas a ver el mundo con nuevos ojos. ¿Cuántas veces te has sorprendido al descubrir algo nuevo sobre ti mismo o sobre la vida? Este asombro es el inicio de una transformación profunda. Finalmente, el versículo promete que, al maravillarte, reinarás sobre el todo. ¿Qué significa esto para ti? Reinar sobre el todo implica alcanzar un nivel de comprensión y control sobre tu vida que antes parecía imposible. Reflexiona sobre las veces en tu vida en que has descubierto algo nuevo y cómo ese descubrimiento te ha cambiado. Cada vez que te permites sentirte turbado y luego maravillado, das un paso hacia tu verdadero poder. Y aquí llegamos al tercer versículo. Este es el versículo más poderoso que existe y empieza así. Jesús dijo: si aquellos que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta es la auténtica explicación del reino de los cielos. Jesús nos dice claramente que el reino no está en el cielo ni en el mar, sino dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Jesús empieza el versículo advirtiéndonos: los medios de comunicación, la sociedad, incluso tus amigos y familiares pueden tener buenas intenciones, pero al final del día, la verdadera guía está dentro de ti. ¿Estás dispuesto a escuchar tu propia voz? Este versículo continúa invitándonos a una reflexión profunda sobre dónde buscamos el reino de Dios y cómo el autoconocimiento nos libera y transforma. Jesús nos advierte que no busquemos el reino en lugares externos. Si nos dicen que el reino está en el cielo, las aves nos tomarán la delantera. Si nos dicen que está en el mar, los peces nos tomarán la delantera. Esto significa que buscar la divinidad fuera de nosotros mismos es un error. Jesús nos dice claramente que el reino está dentro y fuera de ti. En Lucas 17, Jesús afirma: el reino de Dios está dentro de vosotros. El reino de Dios no es un evento futuro ni un lugar distante. Está presente aquí y ahora, extendido sobre la tierra. En Mateo 5, Jesús dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza de corazón nos permite ver a Dios y reconocer su reino en nuestra vida diaria. Piensa en cómo ha buscado respuestas en el exterior, en libros, en líderes, en la opinión de los demás. ¿Cuántas veces te has perdido el sentido buscando en el lugar equivocado? Tienes que mirar hacia adentro, porque todas las respuestas que buscas ya están dentro de ti. En el versículo 113 del Evangelio de Tomás, los discípulos preguntan a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino? Jesús les responde: no vendrá con expectación.
No dirán, «He aquí», o «Eló allá», sino que el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. A menudo buscamos señales grandiosas y eventos espectaculares que nos indican la llegada del reino de Dios. Sin embargo, Jesús revela que el reino del Padre ya está extendido sobre la tierra, pero los hombres no lo ven. Esto nos lleva a considerar nuestra capacidad de percibir lo divino en nuestro entorno. ¿Has notado cómo los niños parecen tener una conexión especial con la verdad y la esencia de la vida? La inocencia de un niño de 7 días representa una sabiduría pura y sin prejuicios. Esta sabiduría no está contaminada por las experiencias y enseñanzas del mundo. Jesús dijo en Mateo 18:3, «De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos». Los niños representan la pureza, la inocencia y una conexión directa con lo divino, algo que los adultos a menudo perdemos con el tiempo. Un anciano que no vacila en preguntar a un niño demuestra una gran humildad y apertura. Siempre hay algo nuevo que aprender, incluso de las fuentes más inesperadas. Proverbios 11 nos recuerda, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Esta humildad es esencial para el crecimiento espiritual. Jesús también nos dice que muchos primeros vendrán a ser últimos y terminarán siendo uno solo. Esta enseñanza se relaciona con otro versículo poderoso, Mateo 8:16. Así, los primeros serán últimos y los últimos primeros. Este principio subraya que en el reino de Dios las jerarquías y posiciones sociales no tienen la misma importancia que en el mundo. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en la carrera por ser el primero o el mejor? Este versículo nos recuerda que en la verdad divina todos somos iguales y estamos unidos. Las divisiones y comparaciones son ilusiones que nos separan de nuestra verdadera naturaleza. En Gálatas 3:28, Pablo escribe, «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». En las palabras de Jesús, terminar siendo uno solo sugiere una unidad profunda entre todos los seres. A pesar de nuestras diferencias, todos estamos conectados en una esencia común. Veamos el quinto y último versículo de este grupo. Jesús dijo, «Reconoce lo que tienes ante tu vista y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto». Jesús nos insta a prestar atención a lo que tenemos ante nuestros ojos. A menudo, las respuestas que buscamos ya están presentes en nuestras vidas, pero no las vemos porque no estamos verdaderamente atentos. Esta simple acción puede revelar verdades ocultas y profundizar nuestra comprensión de la vida. En Proverbios 4 se nos dice, «Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal». Jesús nos promete que al reconocer lo que está ante nosotros, lo oculto se revelará. Esto sugiere que la comprensión y la claridad provienen de una atención plena y consciente. Al estar verdaderamente presentes, podemos descubrir respuestas y revelaciones antes ocultas. Este versículo nos enseña que la verdad no siempre está escondida en lugares lejanos o inaccesibles, sino que puede estar en lo cotidiano y lo inmediato. En Mateo 7, Jesús dice, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Al prestar atención a lo que está a nuestro alrededor y buscar con sinceridad, encontramos respuestas y revelaciones que antes estaban ocultas. Jesús afirma que nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Esta es una poderosa afirmación sobre la naturaleza de la verdad. Tarde o temprano, la verdad se revela, y lo que está oculto sale a la luz. A menudo buscamos respuestas en lugares lejanos o en ideas abstractas,
sin darnos cuenta de que las respuestas pueden estar justo ante nosotros. Jesús nos recuerda que, al prestar atención a lo inmediato, podemos descubrir verdades profundas. La claridad que obtenemos al reconocer lo que está ante nosotros no solo revela verdades ocultas, sino que también transforma nuestra percepción y comprensión del mundo. En 1 Corintios, Pablo escribe: «Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido». Esta transformación nos lleva a una mayor comprensión y conexión con la realidad y con lo divino. Jesús nos invita a ser observadores atentos de nuestras vidas y a confiar en que la verdad siempre se revelará. Al estar presentes y conscientes, podemos descubrir respuestas y revelaciones que antes estaban ocultas. Esta práctica no solo nos brinda claridad, sino que también nos conecta más profundamente con la verdad, permitiéndonos vivir con mayor claridad y propósito. En el Evangelio de Tomás, encontramos dos joyas ocultas. La primera dice así, versículo 107, Jesús dice: «El reino se parece a un pastor que poseía 100 ovejas. Una de ellas, la más grande, se extravió. Entonces dejó abandonadas a las 99 ovejas y se dio a la búsqueda de esta hasta que la encontró. Luego, tras la fatiga, dijo a la oveja: «Te quiero más que a las otras 99». Esta parábola nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un valor inmenso y único para Dios. El pastor no se da por vencido hasta encontrar a la oveja perdida. Este acto de búsqueda incansable simboliza el amor persistente de Dios por cada uno de nosotros. En Lucas 19, Jesús dice: «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Dios nunca deja de buscarnos, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado. Su amor y su gracia están siempre presentes, esperándonos con los brazos abiertos. Una vez que el pastor encuentra a la oveja, le expresa un amor especial, diciendo: «Te quiero más que a las otras 99». Este amor incondicional muestra que, aunque todos somos amados, hay un amor especial por aquellos que han sido perdidos y encontrados. En Lucas 15, Jesús dice: «Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento». Esta enseñanza muestra la profundidad del amor de Dios y su alegría cuando uno de sus hijos regresa a Él. La parábola del pastor y la oveja perdida nos enseña que el reino de Dios no se trata de masas anónimas, sino de cada individuo amado y valorado por Dios. En Juan 10, Jesús dice: «Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas». Esta intimidad y conocimiento personal reflejan la relación cercana y amorosa que Dios desea tener con cada uno de nosotros. En el versículo 108 del Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Quien bebe de mi boca vendrá a ser como yo, y yo mismo me convertiré en él, y lo que está oculto le será revelado». Este versículo es una profunda invitación a la unión espiritual y a la transformación personal a través de Jesús. Nos llama a una relación íntima y transformadora con Él, en la cual nos convertimos en reflejos de su esencia y sabiduría. Cuando Jesús dice «quien bebe de mi boca», está hablando de una comunión profunda con Él. Promete que quien beba de su boca llegará a ser como Él. Esta es una promesa de transformación profunda y radical, que no se refiere solo a escuchar sus palabras, sino a interiorizarlas y hacerlas parte de nuestro ser. En Juan 6, Jesús dice: «El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él». Jesús también promete que lo que está oculto será revelado a aquellos que se unan a Él de esta manera. En Mateo 11, Jesús dice: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños».
La revelación de lo oculto se refiere al conocimiento profundo y espiritual que se nos concede cuando nos acercamos a Jesús con un corazón abierto y receptivo. El Evangelio de Tomás es una joya oculta que nos invita a una profunda introspección y transformación. Al explorar sus enseñanzas, descubrimos un camino hacia el autoconocimiento y la percepción del reino de Dios en nuestras vidas. Este Evangelio nos ofrece una visión profunda y transformadora de las enseñanzas de Jesús. Nos invita a buscar el autoconocimiento, a ver lo divino en lo cotidiano, a practicar la humildad, a promover la unidad y a vivir con la conciencia de que el reino de Dios está presente aquí y ahora. Estas enseñanzas nos desafían a vivir de manera más consciente y plena, reconociendo nuestra verdadera esencia y propósito divino. Este Evangelio nos desafía a ver más allá de lo superficial, a reconocer nuestra esencia divina y a vivir con propósito y plenitud. Recuerda que lo que está oculto te será revelado si buscas con sinceridad, y que todo lo escondido será manifestado. Por último, quiero agradecerte de todo corazón por dedicar tu tiempo a este mensaje. Tu apoyo es una luz en nuestro camino, inspirándonos a seguir adelante con nuestra misión de difundir la palabra de Dios. Nos alegra que este mensaje haya tocado sus corazones y despertado